pasarme para otro cuarto porque si no, ya hace mucha bulla. Solo una bebé. El miércoles pasado, en mi lección, yo hablé sobre ciertas ideas o que nosotros, para llevar a cabo eh, el trabajo de Dios, no podemos hacerlo solo, es imposible. Entonces estábamos viendo el caso de Moisés, que cuando era abrumador, todo lo que tenía que hacer, llegó el suegro y le dijo que era imposible que él hiciera todo eso. Entonces le dio un consejo que Moisés siguió al pie de la letra, porque Moisés sabía que venía de Dios, y era que repartiera todo en jefes de miles, cientos, cincuentas y decenas, creo que era. Entonces, ¿qué garantizaba eso? Que habían líderes, él tenía que escoger personas que tuvieran ciertas características y ponerlos en orden. Entonces, cuando había situaciones, había un líder. Si la situación era muy grave, se lo llevaba al jefe de los 50. Si era muy grave, se lo llevaba al jefe de los 100 y así sucesivamente. Ya si había algo muy grave, pues lo veía directamente a Moisés. El punto aquí es que Dios lo que nos dice es que tenemos que trabajar en equipo, no podemos hacerlo solo. Entonces, yo eres el pastor de Templo Bautista Curridabat, pues no puedo hacer solo las cosas. Tiene diáconos, aún así, no podemos hacer solo las cosas. Tenemos maestras excepcionales, aún así, no podemos hacer solo las cosas. Y así sigue la rueda. Dios también nos dio muchas referencias en el Nuevo Testamento, sobre todo de equipos. Y hablamos de que Pablo, por ejemplo, nunca anduvo con un grupo de 50. Él no llegó a Iconio o a Berea con 50 hombres y les dijo, ustedes vayan a aquella cuadra, 10 allá, 10 allá, ustedes ven allá, por la montaña, vayan otros. No, Pablo casi siempre andaba solo, andaba con uno o dos. Y a veces no repetía el equipo, a veces andaba con Timoteo, a veces andaba con Tito, a veces andaba con otras personas, Juan Marcos, y así sucesivamente. Entonces en la Biblia encontramos que Dios nos da pistas sobre cómo hacerlo. Una de ellas es en equipo, parejas. Cuando yo salí a visitar, que tenemos un evangelismo en iglesia así establecido, casi siempre me toca ir con don Johnny. Entonces uno aprende mucho cuando anda con el pastor. Muchas veces me tocó ir con Salomón, muchas veces salí con Luis, y en los últimos tiempos lo hacía con Paola, que era con quien, cuando éramos novios, ¿verdad? Y ahora ya que somos esposos, poquito lo hemos hecho, pero sí hemos salido en equipo a llevar a ciertos sitios donde nos pidieron que fuéramos. Entonces ya estábamos un poco más preparados. Por ejemplo, en la casa de los papás de Norma nos llevamos, había varias personas y nos indicaron que lleváramos una enseñanza sobre el bautismo. Entonces ya la llevamos preparada, hojas, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces la obra de Dios, Dios quiere que la hagamos cada vez mejor, no cada vez peor. Acá Paola de terminar de enseñar a los chiquitos. Paola utilizó esto. Es algo sencillo, realmente es algo sencillo, pero todos tenemos que tener una iniciativa, todos tenemos que tener o tener talleres entre nosotros, o una preparación, o estar constantemente viendo qué es lo que hacen nosotros, no para copiar, sino para cada vez hacerlo mejor. Entonces Paola llegó y les dijo a los chiquitos que ellos tenían que contestar todo, que quién era este personaje. Al final nos dimos cuenta que era Noé. Yo no me imagino a Noé tan bonachón, así, tan simpático, para nada. Pero eso funciona con los niños. Yo pensé que este era Walter Poeda, pero no es Walter Poeda, es Noé. Oiga, Walter. Entonces, qué bonito es cuando aflora el montón de dones espirituales que Dios le dio a usted, el montón ¿cómo se dice lo otro? Talentos. Yo no dudo para nada de que todos ustedes tienen un montón de talentos, pero el punto es que Dios quiere que los utilicemos, no quiere que los dejemos ahí. Acuérdense aquella parábola de Jesús de que ahorita no me acuerdo exactamente, él estaba viendo antier, por cierto, de que él le dio un dinero a unas personas y después llegó y les preguntó qué habían hecho con eso. Unos lo guardaron, otros no hicieron lo correcto. Dios lo que quería en la parábola era que generara recursos, que produjera algo. Entonces usted y yo como miembros de la iglesia tenemos que tener la iniciativa. Yo vi a Paula cuando fue el rey
y compró esto, Fieltro, ahí tiene. Y fue a comprar goma porque se nos acabó la goma, silicón y todo eso. Y cuando la vi ya lo había hecho. Y me gusta este tipo de cosas, las artemanías. Yo he visto como enseña Maricruz, doña Rosy. O sea, he visto a todo el mundo, pero cada uno tiene Dios le ha dado una ruta a seguir. Entonces, Dios nos da ideas y una de esas ideas es que trabajemos en equipos y que utilicemos recursos y que seamos inteligentes, como Pablo cuando llegó a Atenas y se encontró una imagen de un Dios desconocido y una vez, le cayó la peseta y Pablo sacó un mensaje para esas personas. Pablo se aprovechó de las circunstancias, por así decirlo. Entonces, es interesantísimo que usted y yo utilicemos nuestro conocimiento. Yo creo que nosotros nos sentiríamos muy felices. Por ejemplo, yo siempre sueño con la conquista de la tierra prometida. Dice la Biblia que cruzaron el río Jordán y eran un montón de gente como usted y como yo. Ahí no había guerreros, era un pueblo que venía de ser esclavo. Entonces todos agarraron su espada y cuando había que ir a pelear, ¡ey! ¡Pa, pa, pa! Entonces yo me imagino que nosotros igual. Yo siempre digo, qué chivo hubiera sido haber estado ahí, porque yo hubiera agarrado un leño, un buen leño, y me hubiera venido contra los amalecitas y toda esa gente, ¡ra, ra! Seguramente me hubieran acuchillado todo, porque eran pueblos muy salvajes, pero uno siempre sueña con eso. Bueno, le tengo noticias. Actualmente Dios quiere que usted haga ese trabajo, solo que el trabajo hoy en día es espiritual. Es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Entonces tenemos que sacar de las tinieblas a ese montón de personas que están en el mundo que necesitan. Dirá usted, necesitan. ¿Sí? Y vamos a ver un poquitico de cuando Jesús lo dijo. Aquí lo importante es lo siguiente, que usted y yo tenemos que tener algo que tuvo Jesús que tiene que ver con el amor y la misericordia, y se llama la palabra compasión. Usted y yo tenemos que tener compasión por esas personas, sentir esa compasión que nos conmueva, que nos conmueva, que digamos, ay no, yo tengo que hacer algo por la gente, yo tengo que salir. Entonces, Mateo 9:35 dice la Biblia, Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué lindo, hermanos. Qué lindo que era Jesús. Es Jesús y será Jesús, dice, enseñando, predicando, sanando. Eso es lo que anda haciendo Jesús y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Es cierto, yo no puedo sanar, pero podemos sanar enfermedades espirituales y podemos pedirle a Dios que sane físicamente a algunas personas. Versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y los líderes religiosos de esa época, sabemos que todo se concentraba en este caso en el templo en Jerusalén. Había sinagogas, pero desde ya les digo, no alcanzaba. No alcanzaba. Oigan, y había personas muy, muy, muy esperando realmente de Dios cosas. Usted dice, no, claro. Cuando Jesús encontró a Natanael, ¿qué dijo? He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Wow, si Jesús dijera eso de mí, yo me sentiría, me desmayo del impacto, que me diga que soy una buena persona. Eso dijo Jesús de Natanael. He aquí un verdadero israelita. Cuando se lo trajo, creo que fue Felipe que se lo trajo, y ahí él acepta a Jesús. Bueno, se convirtió en un discípulo de Jesús. Entonces, en Mateo es el que más habla de este tema, parece. Nos comenta sobre la gran comisión, nos habla sobre la mies. Los demás evangelios se enfocan en otras cosas, pero Mateo tiene ese atributo, como que le gustó esta parte y nos habla de la gran comisión. La gran comisión es para todos los cristianos. Aquí fue para los apóstoles, los judíos y los creyentes. Bueno, hoy en día todo esto se conoce como iglesia. Somos seres humanos que aceptamos a Cristo de muchas partes del mundo. Solo hay una raza. Y entonces nos va con nosotros. Y Mateo dice también, Mateo 21, también toca el tema. Esto es muy importante que lo leamos y abramos nuestra mente. Mateo 21, versículo 33. Señor Dios, danos sabiduría, ábrenos la mente para poder entender esto y también para poder desarrollarlo. No solo entenderlo y guardarlo en mi corazón, sino utilizarlo. Es como tener mucho dinero que nos regalaron y guardarlo. O sea,
La idea es que hagamos algo con él, comprarnos una casa, invertir en nuestra familia, dar los diezmos, etcétera. Ayúdanos a invertir esto que aprendemos en la palabra de Dios. En Jesús, amén. Mateo 21, versículo 33, dice la Biblia. Oído otra parábola. Abra su mente. Esto tiene muchas implicaciones. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado. O sea, le puso una protección. Cavó en ella un lagar. Edificó una torre y se la arrendó a unos labradores y se fue. Entonces se la alquiló a una gente ahí que le iba a sacar provecho. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¡Wow! ¡Qué historia! Entonces, yo quiero que pensemos primero en la magnitud. La Biblia dijo en el primer versículo que la mies es mucha, más los obreros pocos. Versículos 35 y 36 dice, y cuando se secó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Y en el 36 dice, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, se hirieron con ellos de la misma manera. Entonces, al igual que en el mensaje del miércoles, estamos hablando de cantidades. Las cantidades son importantes, no sé, pero Dios quiere y tiene un amor grandísimo por cada uno de los casi 8,000 millones de personas que viven en la tierra hoy. Dios no quiere que se pierda ni uno solo de las personas que viven en la India, en la China, en Rusia, que son comunistas, en Cuba. Todos. Jesús tiene a cada uno de esos 8,000 millones de personas en su mente en este instante, Dios, y el Espíritu Santo está trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama compasión. Entonces, lo que dice ese mensaje de Jesús hace 2,000 años sigue siendo real hoy, que es esta metáfora del pastor y su rebaño, del agricultor, de la cosecha, todo esto. La mies es que esas personas que tenemos que traer. Entonces, pensemos, la compasión viene de un verbo que se cita muchas veces, sobre todo en Mateo, en Lucas y en Marcos. Se asocia con la misericordia. Jesús no miraba a las multitudes con desprecio, impaciencia, enfado. A pesar de que las personas eran torpes como ovejas, las miraba con compasión. Jesús más de una vez sabía que la gente se le arrimaba a él para obtener algo, una sanidad, pan. Pero aún así Jesús nunca, yo estoy seguro que nosotros nos hubiéramos enfadado y hubiéramos dicho, esta gente solo quiere comer. No. Mejor vayamos a las personas que realmente les interesa el evangelio. No, Jesús a todos los vio con los mismos ojos de qué, amor, como con el joven rico. Jesús dice en la Biblia que lo amó. Y la decisión que tomó el joven rico, ¿le gustó a Jesús? No, pero dice la Biblia que Jesús lo amaba. Y así somos nosotros. Entonces la compasión debe ser nuestra motivación para cumplir con la gran comisión en iglesia hoy. Repito, la compasión debe ser la máxima motivación que debe haber en mi corazón. ¿Para qué? Para cumplir con la gran comisión que Jesús nos dijo. Entonces, pensemos en las ovejas. Las ovejas son un animal que ya hemos hablado muchas veces que necesita ser protegido y amparado. Si no hay nadie que las cuide, se aleja mucho del rebaño y son tercas. Parece que el pastor las empuja y se va para allá. Y va y se mete a los guindos y todo eso. Y por algo Jesús nos compara con esas ovejas. ¿Por qué? Porque somos tercos, somos duros y somos torpes. Yo me considero torpe. Yo acepté a Cristo hasta los 25, 26 años y me consideraba una buena persona, pero le doy gracias a Dios de que un ex compañero del colegio me llevó a la iglesia y aunque llegué con otras intenciones, después de unas cuantas prédicas, acepté a Jesús. Acepté a Jesús por medio de un pastor joven que se llamaba don Jenny Sequeira en la Iglesia Bíblica Bautista de Atillo 2 y estaba predicando sobre Apocalipsis, que yo no tenía ni más remota idea de que era Apocalipsis, pero aún así lo que él dijo, el Espíritu Santo abrió mi corazón y acepté a Cristo. Así trabaja Dios.
Entonces, hay ovejas y están desamparadas y las ovejas están por todo el mundo. En su barrio hay miles de ovejas. En Curridabat hay más de 100,000 personas y deberíamos de alcanzarlas. El Señor dijo, yo tengo otras ovejas que no están en este redil, o sea, que todavía no han alcanzado salvación, las cuales debo atraer y habrá un rebaño y habrá un pastor. En Juan 10:16. Es importantísimo estos versículos de Juan porque me hablan montones sobre ovejas y Jesús nos trata como ovejas y él habla de que él es el buen pastor. Juan 16 dice, 10:16 dice, aquí está. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como, no, 10:16, sí. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y también dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán. En Juan 10:27 y 28. Era Juan 10:16, ¿verdad? Y Perdón, leíste. perdón, estoy en Mateo, con razón estoy leyendo mal. Ven, que les dije que yo necesito ayuda. Juan 10:16, sí. El que dijo Johnny dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y en Juan 10:27 y 28, que son los que más me gustan, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí hay toda una doctrina con respecto a la salvación y dice muchas cosas. Ahora pensemos en Amías. En el versículo 37 estábamos hablando del versículo 37 de Mateo 9. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, malos obreros, pocos. Y aquí Jesús nos da la respuesta a este problema que tenemos hoy en día. Repito el versículo 37, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, la verdad la mies es mucha, o sea, la cosecha, malos obreros, pocos. Entonces no tenemos que desesperarnos. Jesús nos dice, a la verdad hay mucha persona que quiere que Jesús los ve como una cosechita, lo más bonita. Dice, pero los obreros son pocos. Está diciendo que nosotros somos pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Entonces, ¿qué está diciéndonos Jesús? Hay mucho trabajo, pero ustedes son pocos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la mies que representa la cosecha abundante. Acuérdese que en esa época, en Israel, en esos días se cosechaba trigo, sorgo, cebada, maíz. Y sabemos que la mies o esa cosecha está relacionada con lo que Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 13, que hablaba del sembrador. Entonces, quizá la mejor referencia a qué es la mies está en Juan 4:35. Eso sí, quiero que lo leamos. Juan 4:35 dice lo siguiente. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces, Jesús dice que ya está todo listo para la siega. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Salir a cosechar eso. Entonces, siempre la mies está lista. Y siempre, a través de la historia de la iglesia, estos 2,000 años, siempre están los obreros, nosotros. Y siempre son, Dios dice lo mismo. A la verdad, la mies es mucha, más son los obreros pocos. Rogad pues. Entonces, Dios no me está diciendo a mí que a ver qué hace. No, lo que me está diciendo es, rueguen a Dios, oren, y el Señor va a hacer la obra. Eso no significa que mi trabajo, entonces, de ahí no, Dios dice que yo ore, no, usted tiene que seguir haciendo su trabajo en la obra del Señor, pero Dios me está dando una salida muy interesante y una respuesta a este problema. ¿Cuál? Ore, ore para que Dios mande obreros. Cuando yo acepté a Cristo, yo no sabía nada de la Biblia. De hecho, me tocó la esposa de un pastor en una clase, nos estaba enseñando, y yo le decía, pero los ángeles tienen alas, ¿verdad? Y ella me decía que no. Yo le decía, yo no sé nada de la Biblia, pero sí tienen alas. No, me decía. Entonces yo me quedé pensando, ahora, ¿qué preguntas más infantiles hacía yo cuando recién conocí a Cristo?
A los 6 meses, como yo mostré tanto interés, entonces las autoridades de la iglesia decidieron darme un bus al poquito tiempo. ¿Qué hacía yo con ese bus? Íbamos los sábados a visitar, invitábamos a las personas y se les podía hablar de Cristo. Yo solo me sabía unos cuantos versículos para defenderme. Entonces le hablábamos de Cristo, pero mi función más importante no era evangelizar en ese momento, sino ¿cuál era? Era alistar a las personas y decirles mañana paso. Entonces la iglesia tenía como 10 buses, no me acuerdo. A nosotros nos tocaba la ruta más larga, entonces ¿qué hacía yo? Llegaba y recogía a las personas que estaban interesadas. En el equipo de nosotros en ese bus habíamos como 5 personas. Todos ayudaban a meter a la gente, a salir a la gente, a que los chiquitos nos sacaran las manos por las ventanas y a cantar. Cantábamos todo el viaje de ida y de vuelta, no sé cómo hacíamos, pero íbamos cantando cosas de la Biblia. Pero ¿cuál era el trabajo mío? Llevarlos a la iglesia. Después los pasábamos al salón principal en el colegio Brenes Mecén. Ahí esas eran las clases de los maestros, había un montón. Y ya. Entonces, mi trabajo era hasta llevarlos, repartirlos. Después tenía que quedarme esperando a que terminara el culto. Yo iba a escuchar la palabra de Dios con todos los míos. Terminaba el servicio y ¿qué hacíamos nosotros? Repartíamos a la gente, las llevamos para su casa. En eso pasábamos casi toda la tarde del domingo. ¿Cuál era la idea? Que en la iglesia un predicador o los predicadores que estaban ahí y los maestros en las clases llevaran a los chiquitos a que aceptaran a Cristo. ¿Me entienden? No es un trabajo suyo. Usted no tiene que hacerlo todo. Tenemos que apoyarnos en la plataforma que significa la iglesia. Y tenemos que trabajar y ojalá hacer un equipo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo andaba con un equipo. Estaba Lucy, estaba Vladimir, estaba Keren y estaba otra muchacha que no me acuerdo que nos ayudaba. Entonces siempre éramos los mismos. Fue un grupo que durante 4 o 5 años fue muy fiel al capitán de ellos, que era yo, que no sabía nada, pero por lo menos esa parte la hicimos bien, ¿me entienden? ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que usted no tiene que conocer toda la Biblia al dedillo para poder hacer la obra de Dios, sino que hacer lo que usted puede y como dice la Biblia, orar, que oremos a Dios para que Dios envíe que obreros, pastores. La mies representa pues primeramente a Israel, porque Jesús vino primero por Israel, dice la Biblia. Pero también ya sabemos por medio del resto de la Biblia que venía por todos. Entonces, Dios es el dueño de las mies porque es el Señor de la mies. Los obreros enviados por el Señor de la mies representan que los profetas, los videntes, los sacerdotes, los apóstoles, los mártires que han predicado la palabra de Dios y han muerto, los mataron a todos. ¿Qué representan los labradores? Y los obreros malvados a los religiosos. ¿A quién? A Anás, a Caifás. ¿Y a quiénes? A los políticos de esa época, que eran Pilato, que era Herodes. De hecho, en el versículo 45 y 46 de Mateo 21, ahí me lo cuenta. Mateo 21, viene la explicación de esto. Versículos 45-46 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, ve, pero al buscar cómo echarle mano, temían el pueblo porque le tenía por profeta. Y eso es lo que viene después de la parábola que le leí del hombre que plantó una viña. Entonces, hermanos, Jesús que está sugiriendo que hay muchas gente necesitada, que tenemos que tener compasión y que tenemos que hacer lo que está en nuestras manos. Entre más organizado esté mi iglesia, más va a ser efectiva las cosas. Pero quería resaltar algo y es muy importante. Es la oración. La Biblia dice que ora el Señor para que envíe obreros. Ok, entonces, ¿cómo deben de ser esos obreros? Esos obreros, en 2 Timoteo 2 está una de las principales listas en las cuales viene la referencia a cómo tienen que ser las personas para que sean los obreros esos que ayuden en la obra de Dios. Todos tenemos que hacer algo. Ya les dije que yo no sabía nada, pero yo andaba con el bus para arriba y para abajo. En 2 Timoteo dice la Biblia, versículo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo hago yo eso? Estudiando la Biblia, haciéndome devocional, creciendo en conocimiento de la palabra de Dios.
La Biblia dice que Jesús iba creciendo cada día en sabiduría, en conocimiento de la palabra de Dios. Por eso ya a los 12 años se pudo enfrentar con sacerdotes y otras personas religiosas y ya podía defenderse hablándole a ellos de la Biblia. Entonces dice la Biblia, procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Entonces diligencia es que le pongamos, es no ser vagos, es llegar y empezar a prepararnos. ¿Para qué? Para la obra de Dios. No todos vamos a ser pastores. Yo no soy pastor, yo no soy maestro, yo soy de los que enseñan, digamos. Un grupo ahí, personas que tenemos eh, que el pastor nos vio ciertas características, entonces nos ponen a predicar. Usted dirá, pero usted habla rápido y fluido. Ah, pero eso es porque tiene hace años de estar aquí en esto. Pero yo no soy pastor, ni soy maestro, ni soy profeta, ni nada por el estilo. Soy nada más un cristiano ahí, con unos dones identificados que tienen que ver más bien con otras cosas. Pero me gusta estudiar la Biblia, por eso les insto a ustedes a que aprendan, a que ahora que va a empezar el curso de Apocalipsis 2 no se lo pierdan, no se lo pierdan. Y ahora tenemos una ventaja. Si algo no entendimos de la lección, podemos meternos al Facebook y revisar, ¿verdad? Qué fue lo que pasó y cómo estuvo la discusión. Y eso es interesantísimo. Ver lo que hemos aprendido de la Biblia en los estudios de los jueves de Apocalipsis y otras cosas. En la Biblia, en la iglesia hemos estudiado libros enteros y hemos hecho estudios bravos de Génesis. Me acuerdo hace mucho un estudio que hicimos de Efesios, interesantísimo. Y uno de mis sueños más grandes es que haya un estudio bravo, bravo, bien bravo de Romanos, que es uno de los libros más interesantes que hay en la Biblia, pero todo eso Dios lo hará. Dice la Biblia, 2 Timoteo 2:15, como procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero, ve. Le está diciendo a Timoteo que es un obrero, pero nos está diciendo a todos nosotros que nosotros somos obreros, dice, que no tiene de qué avergonzarse, ojo, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que aprender a usar bien la Biblia, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque condicionarán más y más a la impiedad. No podemos estar discutiendo con la gente. Usted llegue y presenta el plan. Si la gente lo rechazó, Dios lo bendiga. Pero su trabajo y el mío, ¿qué es? Dice la Biblia que hay demasiadas personas que están a la espera de Jesucristo o queriendo hacer eso. Entonces, Jesús da estas pistas. Aquí Pablo nos cuenta qué debemos de hacer. Y el Señor es el que decide cuál de todas esas personas, de nosotros los obreros, de usted y yo que somos obreros, cuáles de esos van a estar en ese campo tan importante que es la predicación, cuáles de esos obreros van a estar en las clases, cuáles de esos obreros van a recoger las ofrendas, cuáles de esos obreros van a estar en la contabilidad de la iglesia, cuáles de esos obreros van a estar en la limpieza, porque todos los trabajos son importantes. Entonces es importantísimo que usted y yo estemos interesados en esto. ¿No tiene usted trabajo en la iglesia ahorita? Piense, involúcrese, haga, tome la decisión de decirle, pastor, quiero hacer algo, y el pastor lo va a mandar a hacer algo. Hay trabajos en la iglesia que pasan desapercibidos, hay gente como espías, y digo yo que tú han hecho esos trabajos, porque entonces estás en trabajos para el Señor que casi nadie se da cuenta, pero Dios está viendo todo y Dios les va a dar una recompensa. Qué lindo. Volviendo al punto de Jericó, cuando yo me quedaba pensando, uy, qué lindo haber estado en la toma de Jericó, yo andaba con mi espada y di 7 vueltas a la ciudad gritando y tocando trompetas y la ciudad cayó. Dije yo, qué lindo, pero hermanos, es lo mismo hoy en día. Dios nos llama. Usted y yo estamos en esas mismas circunstancias, solo que ya yo ando con la espada física, sino que ando con esta espada, la espada de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que haya una en la iglesia que nos llamen y nos dice, va a haber un estudio, va a haber una preparación de maestros, etcétera, esté atento a todo. Yo me asombro, es que antes en la iglesia no es como ahora que todo se anuncia por Facebook, por YouTube, por el Zoom, ya nos avisan con tiempo todo, usted ve el WhatsApp de la iglesia y ya viene ahí toda la información de todo, dónde ofrendar, cómo hacerlo, cuándo hay reunión, cuándo son las oraciones, qué tenemos que hacer aquí. O sea, tenemos todo. Ahora hay muchas ventajas a como tenemos antes. Entonces, preparémonos, procura con diligencia, o sea, lo más pronto posible y presentarse a Dios aprobado. Todos somos obreros. Ahora, la oración se complementa con la misión. La oración no evita la necesidad de que vayamos. Usted no puede impedir que Dios nos envíe. Usted no puede impedir que Dios siga haciendo esto. Más bien nosotros tenemos lo que hace la oración es que nos volvamos más eficaces. Entonces tenemos que orar a Dios
Hay muchas necesidades en el mundo y nosotros tenemos que participar de alguna forma dentro de la iglesia con toda esta gran comisión. ¿Cómo? Orando. Y Dios sabrá si lo va a mandar usted o qué posición va a tomar usted en todo esto. Entonces es muy lindo, hermanos, es muy lindo porque el hecho que Dios sea el Señor de la mies no quiere decir que los obreros no tengan que trabajar. Al contrario, Dios quiere hacer su obra y que nosotros participemos. Eso es lo más lindo, ¿no? Eso es lo más lindo para mí. Dios dice, vamos a hacer la obra, pero yo quiero que participen todos los que son hijos de Dios. Así que usted no se puede desentender de esto y decir, no, pero es que esa parte no me interesa. A mí lo que me interesa es la música, escuchar. No. Todos estamos involucrados en la obra de Dios. En el cristianismo no hay gente echada. En el cristianismo no vemos cristianos adornos. No. Por eso le digo, usted y yo somos como Israel cuando tomó Jericó. Como Israel cuando llegó aquella multitud que dice que no se podían contar de personas que iban a atacar Jerusalén, y estaba Josafat. Y dice la Biblia que Josafat se llenó de miedo y no tuvo miedo de decirle, Señor, tengo miedo, ¿qué hago? Y dice la Biblia que Dios le dijo, tranquilo. Y no tuvieron que mover un dedo y Dios se encargó de esa multitud. Es lo mismo, hermanos, todo eso que leemos ahí con tanto afán qué bonito, qué planes. Es lo mismo que estamos viviendo hoy. Solo que ahora todo es mejor. No ando derramando sangre. Estoy protegido por Dios. Tengo el Espíritu Santo. Tengo mayor visión espiritual que cualquiera de esas personas. Hay algo importante. 1 Corintios 15:58 es un versículo que todos tenemos que tener guardados en nuestra mente. 1 Corintios 15:58 dice lo mismo. Dice lo siguiente. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Usted siempre tiene que estar al pie del cañón y constante. Nada de eso de doble ánimo, que es que yo me siento mal. No. Siempre firmes y constantes. Ser constante significa que usted es la misma persona siempre. Habrá situaciones que nos pueden herir, golpear, sentir mal, sacarnos las lágrimas, llorar, pero tenemos que ser firmes y constantes. Y dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, no es en vano. No es en vano. O sea, no fue algo que pasó vanamente. No es en vano. Todo lo que usted y yo hacemos para el Señor lo está registrando, lo está viendo. Es importantísimo, hermanos, que usted esté conectado. Usted no puede ser un cristiano que está desconectado de su iglesia. Eso no existe. O usted no puede ser un cristiano que no va a la iglesia. Eso no existe. Y hay una tendencia de esos, de cristianos que dicen, no hace falta la iglesia. Dios mío, las epístolas están dirigidas a gente de iglesias. Todo el Nuevo Testamento me habla de la iglesia. La magnitud de la mies es la gran comisión. O sea, el tamaño de la gente necesitada es la gran comisión, y usted y yo estamos ahí. Nos ganan en tamaño y en número, sí, pero de eso se trata. Dios lo que quiere es que usted lo reconozca. Uy, es demasiado. Bueno. Les repito, el suegro de Moisés, cuando vio todo, dijo, esto es demasiado para un solo hombre. Y Moisés no se había percatado, o Moisés estaba muy interesado en hacerlo todo. No. Él necesitaba ayuda. Dios lo que quiere es lo siguiente. Cuando Dios diga, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El Señor quiere que usted y yo seamos como Isaías, que cuando al Señor le preguntó esto en general, ¿qué dijo Isaías? ¿Alguien me puede decir qué dijo Isaías? Doña Rosy. He aquí, envíame a mí. Yo ¿Cómo? iré. Yo iré, he aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, si usted dice esto en este momento, es imposible que usted se enfrente a esos 8,000 millones de personas, pero el Señor dice, ya usted está preparado. Lo vamos a preparar diligentemente y Él sabrá qué tiene que hacer en el engranaje de la iglesia, pero usted no está solo, hermano. Estamos todos aquí para lo mismo y no estamos solos, estamos con el Señor detrás de nosotros. Entonces, necesitamos ser evangelistas, necesitamos evangelizar, hermanos. El miércoles hablé de esto. Búsquese una persona de confianza. Yo tengo la mía, mi esposa, yo puedo salir con ella. Ahorita el problema es Lucy, que no es problema, que es una bendición, pero me refiero que tenemos que encontrar los tiempos pero no se espere a que el pastor diga, vamos a ir a evangelizar hoy, hágalo usted por naturaleza.
hágalo usted solito. Les conté el miércoles que tengo una compañera de donde yo trabajaba hace como más de 20 años con Walter Poveda. La muchacha se llama Tatiana. Bueno, ya es una señora casada. Y me la reencontré hace poco y no ha habido un día que no me mandé un versículo y una prédica en audio, chiquitita, como esos mensajitos del hermano Pablo. Y dije yo le había dicho a ella que yo era cristiano, pero ella insiste en mandarme eso seguro para que yo esté recordando y esté animado y esté recibiendo palabra de Dios. Algo como esto que está haciendo esta muchacha, usted lo puede hacer con alguna persona. Que Mándale versículos por WhatsApp. Ya sabemos que no podemos salir mucho ahorita, pero hermanos, utilice todos los recursos que disponemos ahorita y hágalo, evangelice. Recuerde, dijo doña Rosy, envíame a mí. Esa fue la respuesta de Isaías ante la solicitud del Señor. Que preguntó el Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Por nosotros, plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, gracias por esta predicación. Ayúdanos a recordar esta parte tan importante que tenemos todos, que es evangelizar, a recordar esta parte tan importante que tenemos que presentarnos diligentemente como obreros aprobados, a recordarnos que formamos parte del cuerpo, la iglesia, y que no podemos aislarlo, sino que tenemos que estar constantemente participando de todas las actividades, tratando de estar en todos los servicios, tratando de hacer las ofrendas, los diezmos, tratando de preguntarle a los hermanos cómo están, tratando de estar orando constantemente para que el Señor envíe obreros a la mies, a la cosecha, para que esa cosecha sea recogida y no se pierda. Así que, Señor, te pido una bendición especial para cada uno de los hermanos. Tenemos una gran noticia. De hoy en noche nos vamos a ver en iglesia. Como una forma de decirte gracias. Ojalá que todos estemos ahí desde las 10:30, para que no nos agarre tarde, porque si llegamos a las 11 tienen que tomarnos la temperatura, tenemos que lavarnos las manos y ahí vamos a perder segundos valiosos. Ojalá que estemos bien temprano, que podamos ayudar en esas cosas. Depende del pastor a quien ponga, a que tome la temperatura, a que le eche el gel, a mojarnos los pies en cloro, todo ese montón de cositas, que las hagamos bien hechas, que mantengamos la burbuja social, que estemos en grupos por familia, que la predicación de Don Johnny sea algo especial para nosotros, porque casi un año después. Y también te pido por los hermanos que tal vez se enfriaron, para que procuren con diligencia presentarse a Dios aprobados. Y te pido para que tú puedas darle mucha sabiduría al pastor en lo que sigue. Ayúdanos, Señor, porque tenemos planes para la parte física de la iglesia, que podamos cumplirlos y que podamos crecer en evangelismo. No tenemos que esperar al pastor, es un trabajo que podemos estar haciendo a diario. Una guerra de guerrillas, por así decirlo, que vayamos trabajando con personas que conocemos, mandando mensajes, mandando versículos. Ayúdanos con todo esto, Señor, porque ahorita que estamos con la pandemia todavía se hace más evidente el clamor de la gente por ayuda. Ayúdanos, Señor, porque hay mucha gente asustada, desesperada. Los problemas mentales surgen más cuando estamos así en aislamiento y la gente sufre más. Que tengamos lo que Jesús tuvo por esta gente, que compasión. Jesús descendió del cielo por compasión y vino para dar su vida por todos nosotros. Ayúdanos a entender todo esto, Señor, que sigue siendo un misterio, pero que tenemos pistas y que el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo mejor. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias a Dios por este mensaje. Qué bendición. Bueno, bien, tenemos una motivación con la palabra de Dios para que nosotros podamos ser un instrumento de Dios para su gloria y bendición de otros. Hay personas con mucha necesidad. Quiero repasar brevemente lo que vamos a tener esta semana. Mañana oración, de 4 a 6:50 envían las peticiones. A las 7 de la noche oramos cada uno en su casa por esas peticiones. El miércoles devocional a las 7:15 de la noche. El domingo abrimos otra vez, tenemos servicio presencial. Necesitamos estar a las 11 porque vamos a empezar a las 11:30. Entonces, a las 11 llegamos, nos lavamos la mano, nos toman la temperatura y todo eso y le indicamos dónde pueden sentarse.
este mes, a partir del 31 de enero y febrero, vamos a tener solo un mensaje y los niños van a estar cada uno con su familia, que nos ayuden para que ellos se comporten lo mejor dentro de las posibilidades. Todos tuvimos, bueno, los que hemos tenido hijos, llegó el momento que los llevábamos pequeñitos y tuvimos que acostumbrarnos y acostumbrarlos a ellos a poner atención y es parte de la vida, pero qué bueno que ellos estén, aunque sea ahí, tal vez en una clase en ese momento. Pero sí vamos a tener clase por Zoom para los niños y por eso mañana a las 6 de la tarde vamos a tener una reunión vía Zoom con los maestros, con las maestras. Y qué bonito el títere que de Noé que presentó hoy Paola a los niños. Excelente, muy bonito, muy Está bonito. hermoso. Sí, Está muy lindo. gracias a Dios. El muñeco o yo. Le gana el muñeco. Está precioso. Bien, también quiero recordarles que, bueno, estamos enviando versículos a los chats de la iglesia, también a Facebook, también a Instagram. Entonces, a mí me gustaría, porque yo he visto que a algunos de ustedes les gustaría también, y a veces envían versículos, qué bonito sería que nos pusiéramos de acuerdo los que tienen interés a enviar versículos con una pequeña pregunta o una pequeña explicación. Yo quisiera que nos reuniéramos en un momento dado y explicarles cómo hacerlo de la mejor forma y cómo compartirlo. Y así tenemos no solo lo que nos dan, que nos ha sido bendición, pero también lo que Dios nos ha dado directamente por su palabra, por medio de un mensaje que tal vez escuchamos, ese versículo lo podamos compartir. Entonces, en su momento voy a reunirme con todos los que tienen interés y para que lo hagamos de una forma de evangelizar. Si algún versículo que enviamos le es de bendición a usted, compártalo con algún familiar también. Entonces, si quiere seguirnos en Instagram, también puede seguirnos en Instagram. Ahí también tenemos un versículo por día, tanto en historia como en el muro. Y también los anuncios también se están llevando ahí, de tal manera que si alguien no tiene Facebook, pero tiene Instagram, pueden ver los anuncios de la iglesia también ahí. Muy bien, hermano Walter, Luis Fernando, ¿algo más que tengamos que decir? ¿No? Solamente. Bien, vamos a orar. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos a servirte, porque el trabajo para ti no es en vano. Por favor, concédenos querer y trabajar para ti, para tu gloria y tu honra y bendición de otros, por favor. Y ayúdanos para que el domingo nos veamos presencialmente y protégenos de este virus y líbranos de todo mal. Súplenos y gracias por lo que nos has provisto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Dios los bendiga a todos grandemente. Nos estamos viendo. Amén. Okay. Muchas bendiciones. Amén, igual. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes.